Bienvenido a Tártaros09 Daily. Aquí encontrarás las últimas noticias sobre videojuegos no tan independientes. Mi nombre es Darabadán y comenzamos el experimento 202304-A11. Y comenzamos con la noticia sobre el lanzamiento de la campaña de Kickstarter para Gen of Kids, un juego de acción de ritmo rápido desarrollado por Nuke Fist en Valencia, España. La trama sigue a una banda de músicos llamada Gen of Kids que deben luchar contra una invasión alienígena utilizando el poder de la motivación. El juego se espera para noviembre de 2025 en Steam y están buscando 30.000 euros en financiación. Únanse a la banda de música más violenta de la historia y derroten a las fuerzas invasoras. El roguelike basado en cartas Inscriptions ya está disponible para Xbox Series y Xbox One, según han anunciado Devolver Digital y Daniel Mullins Games. Anteriormente el juego había sido lanzado para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC. Inscription es una odisea basada en cartas oscura y psicológica que mezcla deckbuilding, puzzles de escape y horror. En el juego se adquiere un mazo de criaturas del bosque por medio de la cirugía y mutilación. Los jugadores deben desbloquear secretos de la cabaña de Lassie y embarcarse en una perturbadora aventura. EA y Koei Tecmo han lanzado una prueba gratuita de Wild Heart para jugadores de consolas PlayStation y Xbox. Los jugadores pueden probar el RPG de acción similar a Monster Hunter de Omega Force hasta el 13 de abril y explorar el mundo abierto y la historia del juego de forma gratuita. Además, si disfrutan de la demo, pueden asegurar un descuento del 20% en la tienda de Xbox y PlayStation. Sin embargo, los jugadores de PC aún no están contentos con el parche que se lanzó en febrero para corregir los problemas técnicos del juego en esa plataforma. El desarrollador de videojuegos Studio Wildcard se enfrentó a críticas por anunciar una actualización de pago para Ark Survival Evolved, que originalmente estaba prevista para ser gratuita. La actualización sería solo una remasterización completa llamada Ark Survival Ascended, que solo estaría disponible para jugadores de Xbox y PC, como parte de un paquete de $49,99, que también incluiría la próxima secuela de Ark 2. El DLC se vendería por separado, lo que significa que los jugadores tendrían que gastar más de $90 para obtener todo lo que estaba en la actualización gratuita. Ante la negativa respuesta, Studio Wildcard decidió aumentar el precio de la actualización a $59,99, incluyendo, eso sí, todos los DLCs. La nueva versión mejorará el movimiento de las criaturas, la administración de dinosaurios y los bebés, y añadirán multijugador entre plataformas. Y vamos ahora con un mod para Half-Life Alyx que permite jugar sin VR. El mod llamado NoVR ha recibido su actualización más grande y ahora permite jugar todo el juego en un PC normal. Ha estado disponible por un tiempo, pero es la primera vez que se puede jugar de principio a fin, incluyendo elementos como la gravedad, la fabricación de armas y actualizaciones de armas. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer antes de la versión final, como la solución de errores y actualizaciones de animaciones y el hub. Valve diseñó Half-Life Alyx para ser exclusivo para plataformas VR, pero la accesibilidad al juego se ha mejorado para aquellos que no pueden o no quieren usar un casco VR. Y terminamos con un resumen de las últimas noticias sobre el parche 13.7 de League of Legends. Os comentamos todo lo que se ha incluido. En primer lugar, se ha hablado sobre el equilibrio en el MSI que ocurrirá en el parche 13.8, en el que se harán algunos cambios para reducir la presencia de ciertos campeones en la jungla, como Sejuani, Vi, Wukong y Lee Sin, para fomentar la diversidad de elección. También se está trabajando para equilibrar la presencia de Thers y Zeri en la línea de bot, ya que sus habilidades tienen demasiado control de masas. Además, se realizarán algunas mejoras moderadas en el personaje Azir para que sea más equilibrado, tanto en el juego profesional como en el normal. En segundo lugar, se ha hablado sobre Vayne, que en la actualidad es muy débil en la línea de bot y tiene una tasa de victoria baja en la línea superior. Riot Games ha tratado de equilibrarla para que sea más efectiva contra jugadores con habilidades superiores, pero se espera que se necesiten más cambios a largo plazo para lograr el resultado deseado. Por último, Riot Games está trabajando en la estabilización de los personajes de ADC y Fighters, tras una serie de ajustes y reversiones parciales en algunos elementos. Además, se están explorando oportunidades para mejorar la estructura de objetos míticos y para poder ajustar los roles de manera más holística en el futuro. Un día más, hemos completado Tártaros09 Daily. Recuerde pasar a la siguiente sala de pruebas y ser consciente de los riesgos potenciales que conlleva nuestra red de emancipación de material.